El caso de Digna Ochoa y familiares versus México es emblemático en el ámbito de los derechos humanos. Digna Ochoa, abogada y defensora de derechos humanos mexicana, fue asesinada en 2001. Este caso destaca por las preocupaciones sobre la impunidad y la falta de protección a defensores de derechos humanos en México. Este video explorará los desafíos que enfrentan los defensores de derechos humanos en México y la importancia de garantizar un ambiente seguro para su labor. Desde el principio de su carrera se enfocó en la protección de derechos humanos y en asesorar a personas de escasos recursos. Poco después de graduarse, ya defendía a gente de abusos en los que el ejército y personal de seguridad pública estaban involucrados. En 1991 se mudó a la Ciudad de México y empezó a trabajar en el Centro PROD, organización dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos en México. Digna Ochoa había pasado por una serie de sucesos trágicos antes de su asesinato. El primero se presentó el 9 de agosto de 1999 cuando fue privada de su libertad durante 4 horas por desconocidos, quienes le sustrajeron sus pertenencias e identificaciones personales. Poco después, el 3 de septiembre, se recibieron textos de amenaza por correo en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, PROD, lugar en el que laboraba. Por lo tanto, el 7 de septiembre de 1999 Digna Ochoa decidió solicitar medidas cautelares para ella y los miembros del Centro PROD. A lo que por consiguiente, el 2 de noviembre, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos presentaron una petición inicial de medidas provisionales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violación de derechos humanos en perjuicio de Digna Ochoa por parte del Estado mexicano ante la falta de investigación de los ataques y secuestros sufridos. Luego, el 11 de noviembre de 1999 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de medidas provisionales en favor de Digna Ochoa. Después de casi 2 años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio por concluidas las medidas provisionales otorgadas a Digna Ochoa y demás integrantes del Centro PROD. 2 meses después, un 19 de octubre de 2001, Digna es encontrada muerta en su despacho en Ciudad de México. Tenía 2 disparos, uno en la cabeza y otro en un muslo. Los primeros resultados de la investigación forense señalaban un asesinato. Días después, el informe de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal decía que se había suicidado. Hubo una fuerte campaña mediática para convencer a la ciudadanía de que tenía problemas psicológicos. Tiempo después de su asesinato, el 6 de mayo de 2003 los familiares de Digna Ochoa ofrecieron a la Fiscalía pruebas periciales que apuntaban a que Digna no tenía intenciones de suicidarse, pero estas fueron rechazadas o incluidas parcialmente. Finalmente, el 2 de octubre del 2019 se envió el caso de la defensora Digna Ochoa a la Corte IDH para su estudio, y en su caso, para una posible sentencia en contra del Estado mexicano. Luego, en abril del 2021 se emitió un comunicado conjunto de las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, donde el Estado mexicano reconoció su responsabilidad internacional por la violación a las garantías judiciales derivada de la muerte de la defensora y abogada. Ya para terminar con esta horrible pesadilla para sus familiares y colegas, el 25 de noviembre de 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia mediante la cual declaró la responsabilidad internacional de México por las graves irregularidades cometidas en el marco de la investigación de su muerte. Pero fue hasta el 19 de octubre de 2022 que se da una disculpa pública del Estado mexicano a la familia de Digna Ochoa, en voz de Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación. En su sentencia de 25 de noviembre de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró a México responsable por las siguientes violaciones de derechos humanos: la violación al derecho a la vida de Digna Ochoa, debido a la falta de una investigación exhaustiva e imparcial que determinara las circunstancias de su muerte; la violación al derecho a la integridad personal de Digna Ochoa, debido a la falta de protección efectiva contra las amenazas y los ataques que recibió antes de su muerte; la violación al derecho a la protección judicial de Digna Ochoa y sus familiares, debido a la falta de acceso a una investigación efectiva y a una reparación adecuada; la violación al derecho a la honra de Digna Ochoa, debido a la falta de diligencia en la investigación de su muerte, lo que dio lugar a la difusión de información errónea y a la estigmatización de su familia. Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a México a tomar las siguientes medidas de reparación: investigar de manera exhaustiva e imparcial la muerte de Digna Ochoa, y sancionar a los responsables; indemnizar a los familiares de Digna Ochoa por los daños materiales y morales sufridos; adoptar medidas para prevenir la repetición de hechos similares;
En respuesta a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado mexicano reconoció su responsabilidad por las violaciones de derechos humanos y se comprometió a cumplir con las medidas de reparación ordenadas. El caso de Digna Ochoa está relacionado con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Dentro de este pacto se protegen derechos fundamentales como el derecho a la vida, la integridad personal, el derecho a un juicio justo, y se reconoce la importancia de proteger a defensores de derechos humanos. En conclusión, el caso de Digna Ochoa arroja luz sobre las imperfecciones en la búsqueda de justicia en México frente a violaciones a los derechos humanos. El episodio subraya la necesidad apremiante de medidas más sólidas para proteger a defensores de derechos humanos, particularmente aquellos que enfrentan amenazas previas. Finalmente, estamos de acuerdo que solo a través de un compromiso genuino con la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de Derecho se pueden evitar tragedias como la de Digna Ochoa en el futuro.